Buenos días, tardes o noches, soy Luis David Guerrero Chávez de la UTEC, del grupo ITA 64. Hoy vengo a presentar mi resultado de aprendizaje número 4 y 5 de la materia de Ingeniería de Proyectos a cargo del profesor Mario Tomás Moreno Ortiz. Espero que les guste. Ok, ahora pasaremos a explicar todo lo que es la parte del proyecto, en este caso lo que son los entregables para ese proyecto. Lo primero a revisar para el reporte 4 y 5 serían unos conceptos que el mismo misión de proyecto que necesitamos saber. En este caso, el primer concepto es relaciones humanas. Las relaciones humanas, como bien indica el nombre, es cómo se interrelacionan generalmente personas que trabajan en un mismo entorno laboral o organizacionales, en equipos, sean en equipos de trabajo, sean en equipos de proyectos, cualquiera es válido. Es que este tipo de relaciones humanas lo que hace es que influye mucho en cómo se desempeña un equipo, tanto para realizar tareas, proyectos, trabajos, entre muchas cosas. Algunos puntos importantes a tener en cuenta son en este caso la comunicación afectiva, que lo que es la capacidad en los que ellos se comunican entre sí mismos, el trabajo en equipo, que es el cómo colaboran y más que nada el cómo comprenden entre ellos. Lo ideal sería tener un equipo que lo que hace es tener un equipo de alto rendimiento, el cual pueda comunicarse y que pueda trabajar de forma bastante pareja entre ellos, la resolución de conflictos y cómo manejan los diferentes conflictos que hay, desacuerdos del equipo y la motivación, que es importante para mantener el equipo siempre al 100. El segundo concepto es administración y control de proyectos. En este caso, como bien lo dice, es el cómo se planifica, ejecuta y monitorea las actividades que hay dentro de un proyecto, ya sea usando un tipo de software o simplemente conforme a cómo se manipula y cómo se controla, ya sea con reportes semanales, quincenales, reuniones diarias, entre muchas formas. El primero es la planificación. El primer punto es la planificación, que es entre cómo se define el objetivo, el alcance, el cronograma y los recursos que se van a utilizar. La ejecución, que es como bien dice, el hacer el proyecto, el implementarlo, en construirlo. El monitoreo y control, que es la supervisión del progreso y hacer ajustes necesarios en el sistema. Y el cierre, que es cómo se finaliza. Se tiene que entregar el proyecto nada más tal cual, se entrega un documento de cómo se realizó, se entrega un manual de instrucciones, se entregan diferentes problemas, un poco, etcétera. El siguiente es estructura organizacional. En este caso, la estructura organizacional debe ser es de cómo se distribuyen las tareas, o en este caso los responsables de cada tarea. Puede haber funcional, que es agrupada por funciones, como marketing, como finanzas, como producción, como eh, recursos humanos, directivos, por proyectos, que en este caso este suele ser muy temporal, que es cuando se forma un proyecto que requerimos realizar este proyecto en esta empresa, agarra uno de producción, uno de finanzas, uno de recursos humanos, agarra uno de un técnico, agarra uno de mantenimiento y hace el proyecto de forma más como temporal. Y el matrizaje que combinan ambas estructuras, tanto funcional como proyectos. Por ejemplo, la persona encargada de mantenimiento puede también estar en un proyecto asociado a otro subproyecto, pero sigue encargada de la parte de mantenimiento. Ahora pasaremos un poco a explicar mi proyecto que realicé. En este caso, el reporte va a ser basado en un proyecto que yo realicé para la universidad, un control PID de temperatura. En este caso, un control de temperatura de un pequeño horno por medio de un foco. Y vamos a ver un poco eso. En este caso, yo dividí el sistema en 5 fases. La primera fase es la planificación y diseño, que lo que hace es que es la investigación del sistema, la definición de requisitos y el diseño del sistema. Es un poco ese concepto. Tenemos la adquisición de componentes y construcción. En este caso lo que hace es la fase 2, que es tomar todos los componentes que teníamos de la anterior fase, que definimos qué se iba a comprar, qué no se iba a comprar, en cuánta cantidad, cuántos repuestos. Y lo que hace es construir el sistema, el montaje y la selección de los componentes. Ok, vamos a una temperatura, ok, tenemos dos opciones, ¿cuál usamos? En mi caso el que utilicé fue un DHT11 y monté el sistema en una pequeña base de acrílico. El desarrollo del software, que viene a ser lo que sería el desarrollar el algoritmo. En este caso, el algoritmo de control fue desarrollado en un Arduino, sin usar librerías de Arduino, únicamente con el diseño y el control y el control del variable PID por medio de ecuaciones. En este caso, un PID son cosas más técnicas, pero el sistema fue implementado en un Arduino y se conectó por medio de una interfaz en LabVIEW, que provocó ese problema, pero lo vemos más adelante. Y la integración del software, que básicamente es lo que tenemos ya en nuestro sistema, nuestro Arduino funcionando, integrarlo con el hardware para que funcione integralmente, recibe información, manipule el sistema, manipule la variable y también se conecte en este caso con una interfaz que es LabVIEW. La calibración y pruebas. Esta es la fase más importante a mi punto de vista, porque nosotros tenemos el sistema ya montado y nuestro sistema ya calibrado. Pero hay que realizar pruebas. En este caso hay que realizar un sistema que, ok, vemos cómo se comporta con estas variables, ok, cambiamos las variables para que se comporte un poco más rápido, un poco más lento, con menos sobreestímulo. Es un poco calibrando hasta que tengas el resultado óptimo que requiere el cliente, o en este caso el profesor. Y también las pruebas experimentales, porque claro, tenemos un sistema y en mi caso la prueba experimental fue conectarlo con la view para que tuviera cierta comunicación y pudiéramos ver las gráficas, pudiéramos mover
las diferentes variables como el set point, como la intensidad del foco, como el modo manual automático. Fue un poco eso. El análisis de documentación en la fase número 5 es la única que yo siento yo que no es la más dependiente y a la vez la menos dependiente, porque el análisis de resultados se puede hacer conforme avanza en el proyecto, es dependiente de ello, pero a la vez no tiene un punto crítico. Y la documentación del proyecto igual va avanzando conforme vas realizando el proyecto en sí. De hecho, aquí vemos los responsables. En este caso se puede ver como gerente del proyecto, ingeniero de software, ingeniero electrónico, tester y documentador. En mi caso yo ocupé las cinco responsabilidades porque soy el único integrante del equipo. Yo planifiqué el proyecto, yo realicé el control PID, yo realicé el montaje, yo realicé el testeo y la documentación. Lo siguiente que vemos es las dependencias. En este caso vemos 4 dependencias marcadas, que es la disponibilidad de componentes, que no se puede adquirir los componentes si no se tiene una planificación de qué se va a comprar. Hay dependencia entre la fase 2 a la fase 1. El montaje del hardware, hay una dependencia en cuanto a no puedo montar el hardware en la fase 3, en la fase 2, perdón, si no he comprado los componentes en la fase 2. Las pruebas, que básicamente es, que es realizar todas las pruebas para realizar lo que es el control de PID y la posibilidad de modificaciones, no puedo realizarlo porque tiene dependencia que termine de montaje del hardware. Y la entrega del código tiene dependencia a que yo haya realizado las pruebas para poder crear un código que establezca esas pruebas a esa base, a esa información y poder controlar el sistema. Entonces, hay una dependencia entre cada fase, entre la 2 con la 1, la 3 con la 2, la 4 con la 2 y la 5. No la puse, pero tiene dependencia a todas las anteriores fases, puesto que va de la mano con ellas. Hago un progreso, se documenta. Hago un resultado, se tiene que checar por qué se hizo, cómo se hizo y documentarlo. Los estimados tiempos fue un poco en este concepto. La fase 1 fue una semana, la fase 2, el componente de construcción, también una semana. Es algo muy simple, así que no requiere mucho tiempo. La fase 3 fue el software, que también es una semana más o menos. La fase 4 fueron 2 semanas, porque es la parte que más lleva, ya que hay que modificar el sistema constantemente y realizar muchas pruebas. Y la parte 5, que es la documentación, le puse 2 semanas, pues una vez acabado el proyecto, como se sigue modificando para hacerlo un poco mejor, se tiene que entregar. Entonces esas entregas pueden ser retrasadas y pueden provocar que haya un retraso. Recursos humanos, en este caso los recursos necesarios fueron humanos, en este caso yo, como gerente, ingeniero, tester y documentador. Los materiales que fue un DHT11, un foco de 100 watts, un Arduino, cables, resistencias y un relé, un módulo relé. Los financieros, que fue todo el presupuesto que necesité para realizar el sistema y las herramientas. Y el tiempo, que fue un cronograma de 7 semanas totales. 7 semanas juntando todas las fases. La evaluación de todo el proyecto, en este caso, se evaluó conforme a revisiones técnicas, que era en mi caso, que era evaluar la calidad de trabajo técnico, que era como que está bien esto, me gusta, si no vamos a cambiarlo, que me va esto por aquello. Los sensores cuando se tenía que cambiarlo por otro. Y el informe de avance, que es documentar todo el sistema, que fue lo que iba haciendo para entregar el proyecto. Documenté cada cosa que íbamos haciendo y la ponía como de logrado. Así como también con un cronograma, que ahorita lo veremos. Y los posibles riesgos, para no ser la larga, eran tres. 2 técnicos, 2 físicos y 1 matemático. Los físicos eran el foco, posibles fallos del foco, se fundía, no quería funcionar, tenía que funcionar con AC, con lo cual podía haber diferentes cortos. La parte del sensor, que es un sensor de HT11, no tiene una lectura muy rápida, no tiene una lectura muy precisa. Entonces podría influir con la temperatura real del sistema y causar una pequeña variación de 2 grados, 1 grado, medio grado, de un 5 a un 10% de variación. Y el PID, que obviamente es la parte más matemática, y lo que pasa es que puede variar mucho por el mismo concepto de que depende mucho de los cálculos y lo que quiera el cliente. Okay. Yo en la aplicación llamada Asana lo que hice fue realizar como una especie de cronograma, lista de tareas. Ahorita está todo en la lista determinado, pero estaba en curso y pendiente. Entonces fui realizando, fui poniendo la prioridad que tenía cada tarea, el estado que tenía cada tarea y en este caso comentarios pequeños. Se puede, por ejemplo, aquí la primera tarea dice de qué trata la tarea y lo que hace es, ok, si la cumplo en el tiempo establecido, le pongo como que la tarea se finalizó sin problema. Pero hay tareas como por ejemplo el desarrollo del algoritmo, creo que era. No, es la integración del sistema. Que ve cuando conecté la view, que en este caso tuve un problema. La view no se conectaba, tuve que realizar un cambio de sistema totalmente rotundo porque controlaba tiempos. Y pongo el detalle de que, ok, hubo un retraso, pero no pasó el tiempo establecido. Entonces, vamos bien en cuanto a tiempos. Eso es un poco por todo. Espero que les haya gustado y que nos vemos en el siguiente video.